¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenido a Canarias Noticias al caer la tarde de este 23 de abril de 2024. Esta es una edición de El Quijote en cuero. Es una magnífica edición que tengo desde hace ya muchísimo tiempo y que la traigo a colación porque hoy es el día de las letras. Los libros son imprescindibles. No lo pueden dejar ustedes todo al albur de Internet y de la Wikipedia, porque la mitad de las veces la cosa no funciona así. Ni funciona bien, ni es información, digamos, perdurable. En cualquier momento eso se puede perder. Sin embargo, una biblioteca como esta para mí es fundamental que los libros perduren en el tiempo, porque todo lo que está en forma digital en cualquier momento puede desaparecer. Muy contento de mis libros, muy contento de las numerosísimas obras que tengo en mi biblioteca. Bien, vamos a empezar primero con una reunión que ha tenido Ángel Víctor Torres con Fernando Clavijo respecto de las competencias que tiene el Estado y Canarias sobre el litoral, sobre costas. Bien, de esto vamos a hacer un vídeo entero, porque conviene que vean ustedes las declaraciones íntegras de Pablo Rodríguez, el consejero que tiene que ver con esta competencia en Canarias, y las declaraciones de Ángel Víctor Torres, el ministro que antes fue presidente del gobierno de Canarias y que, como él mismo reivindicaba antes esa competencia para Canarias, ahora se ve en la obligación de decir que sí, pero no, porque ahora está en el gobierno del Estado. Y aquí lo que no se puede discutir es lo que pone en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Y en el Estatuto de Autonomía de Canarias está reconocido que la competencia en costas la tiene Canarias. Después viene el gobierno y dice, no, yo tengo aquí un texto que me dice que el Consejo de Estado dice que no, pero aquí ustedes dicen que sí. Bien, primero vamos a ir a Ángel Víctor Torres. Bueno, hemos tenido una reunión en la que se han expuesto por parte del Gobierno de Canarias y también del Ministerio de Transición las posiciones al respecto, y voy a hacer un pequeño resumen para que tengamos bien claro las circunstancias temporales y lo que se ha dado en los últimos años. En el año 2018 se renueva el Estatuto de Autonomía de Canarias en el mes de octubre, se publica en el boletín en el mes de noviembre, y entre las competencias que son transferidas a la Comunidad Autónoma de Canarias está la gestión del litoral. Se producen las negociaciones entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias de entonces, y finalmente en el verano del año 2022 se firma esas transferencias de servicios con respecto a la gestión del litoral para que entrara en vigor en enero del año 2023. Una vez que entran en vigor esa gestión del litoral, se puso un desencuentro con respecto a lo que son las concesiones compensatorias a las disposiciones transitorias, que son 16 en conjunto, pero que se entendía desde el Gobierno de Canarias, eso era competencia del Gobierno de Canarias. Como saben, en enero hubo una reunión, enero del 23, que fue también pública, en el que se quedó evidenciada la diferencia de criterio entre el Gobierno de Canarias de entonces y el Gobierno de España. A resultas de ello, en el mes de abril se trasladó por parte del Gobierno de Canarias anterior, que tuve el honor de presidir, el que se produjera esta reunión, subcomisión de costas, para intentar llegar a un acuerdo, y si no, lógicamente, el Gobierno de Canarias ya avanzaba la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional. En ese sentido, se ha vuelto a dar un nuevo requerimiento por parte del actual Gobierno de Canarias, registrado ya en la actual legislatura, que hemos dado respuesta, hemos requerido al Ministerio de Transición los informes pertinentes y hoy hemos tenido esa bilateral. Y en ese sentido, decir que también se ha registrado un requerimiento por parte del Gobierno de Canarias de conflicto positivo de competencia, que ha entrado en el Gobierno de España, que además tiene que ser respondido por el Consejo de Ministros, que tiene unos plazos para su respuesta y que será respondido con carácter inminente y de acuerdo a lo que salga de ese fallo del Consejo de Ministros, y finalmente es acorde a lo que sigue manteniendo el Ministerio de Transición, que es una competencia del Gobierno de España, entonces el Gobierno de Canarias tendría un plazo de un mes para ir al Tribunal Constitucional. En cualquier caso, en la reunión de hoy
que creo que ha sido positiva, a pesar de que no hemos llegado a un acuerdo. He planteado, si así lo quiere el Gobierno de Canarias, y está de acuerdo también el Ministerio de Transición, que al margen de que se pueda ir al Tribunal Constitucional, que tampoco su fallo es inmediato, y tenemos ejemplos anteriores en Canarias, podamos tener las reuniones que sean precisas para intentar llegar a algún punto de encuentro ante una circunstancia y unos expedientes que son de difícil acuerdo por razones que ahora explicaré. Y, por tanto, es posible que tengamos una nueva subcomisión de costas de aquí a mes y medio, 2 meses. Esa es la voluntad que he expresado y, repito, si el Gobierno de Canarias así lo considera y lo quiere, y también lo quiere el Gobierno de España, podemos tener las reuniones que sean precisas en tanto en cuanto, si así va al Tribunal Constitucional el Gobierno de Canarias, ese Tribunal Constitucional termina fallando. Y ahora vamos a oír a Pablo Rodríguez, que teniendo al lado al ministro, dice lo que tiene que decir. Hemos mantenido esta comisión bilateral Canarias-Estado para hablar exclusivamente de las competencias de costa de la Comunidad Autónoma de Canarias, que, como hemos venido diciendo a lo largo de los últimos meses, tanto este Gobierno como el anterior, pues existían discrepancias en torno a las competencias de las mismas. Nosotros establecemos y seguimos manteniendo que el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que entró en vigor en noviembre del año 18, otorga las competencias en exclusiva en materia litoral, en materia de costas a la Comunidad Autónoma de Canarias. Así lo recoge el Estatuto de Autonomía, insisto, en ese artículo, de manera absolutamente clara. Y eso es lo que hemos mantenido nosotros, tanto en el año 2018, cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias, el actual, el vigente, como hasta la fecha en todos los conflictos que hemos mantenido con el Gobierno del Estado en materia de costa. La comisión de hoy, hay que agradecer pues el buen tono del ministro, pero lo cierto es que ha sido decepcionante, porque no ha existido, no existe voluntad por parte del Gobierno del Estado en cambiar de posición, en modificar su posición en torno a las competencias. Nosotros no hemos venido a esta comisión, el Gobierno de Canarias no ha venido a esta comisión a hablar de un expediente concreto o de una situación particular. Hemos venido a hablar del marco general de competencias que tiene establecida Canarias en base a su Estatuto de Autonomía. Y nos da exactamente igual, o nos parece supletorio, absolutamente indiferente, lo que suceda en otras comunidades autónomas o las competencias como se desarrollen en Andalucía, en Cataluña o en Baleares. El ámbito que a nosotros nos compete es el de Canarias, el de este archipiélago. Y en ese sentido, insisto, el Estatuto de Autonomía de Canarias, nuestra norma magna básica, pues es contundente. Y por eso nos ha parecido, insisto, decepcionante la reunión de hoy, porque no ha existido voluntad de negociar políticamente el ámbito de competencias, el conflicto vinculado a las competencias. Hemos trasladado al Ministerio, al Gobierno de España, que vamos a mantener nuestra posición de ir al Constitucional a resolver estas circunstancias competenciales en el marco de nuestra legítima capacidad de ir al Tribunal Constitucional para que dirima el ámbito competencial. Bien. Si estuviéramos hablando en lugar de Canarias, de Cataluña, el ministro y el Estado estarían poniéndole en bandeja todas las competencias que ustedes quieran en costa para que ustedes hagan lo que estimen oportuno. Pero como estamos hablando de Canarias, pues a Canarias que le den 2 patadas en el trasero y se acabó la historia. Me parece que la posición de Pablo Rodríguez es la correcta y me parece que Canarias tiene que hacer valer lo que pone en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Repito, lo que pone en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Bien. Respecto de la manifestación del 20 de abril. Qué error, qué tremendo error han cometido los organizadores de esa manifestación. Porque cuando uno pretende hacer una cosa, en el supuesto de que pretendieran hacer una cosa, y las consecuencias de eso que uno pretendía hacer van por otro lado, pues lo normal es que se haya fracasado. Y estarán todos muy orgullosos, dicen, de la gran afluencia de canarios en esas manifestaciones. Y tienen razón, fue una gran afluencia. Pero el mensaje que se ha mandado
a un territorio como Canarias, que vive del turismo y no de otra cosa, es un mensaje equívoco. Miren, ahí tenemos lo que dice el titular de ABC, el titular de incluso un periódico deportivo como AS, el titular de un periódico El Independiente, el titular de El Español, contra el turismo, manifestación contra el turismo. Pero mucho peor es lo que se ha dicho por ahí fuera, es decir, en los mercados turísticos de los que se abastece de turistas Canarias. Estas son imágenes del Bild, el Bild Zeitung, alemán. Está en alemán, pero se entiende perfectamente. No solo eso, sino que además hay titulares en el Reino Unido en el cual ya se empieza a decir en qué lugares de España no se quieren turistas. Y no le falta razón, porque una cosa es tratar de que haya un turismo no tan masivo, más selectivo, que gaste su dinero en Canarias y no se quede en los mercados de fuera. Y otra cosa es decirle que no al turismo, porque todos esos que estuvieron en la manifestación del sábado van a comer tuneras a la plancha con un aliño de zumo de plátano, el que quede. Porque no se puede hacer una manifestación que no esté controlada y se ponga un cartel tan estúpido como este. Turistas, go home, inmigrantes, welcome. Turistas para casa, inmigrantes, bienvenidos. Cuando alguien que organiza algo como esto permite que un descerebrado o descerebrede como este ponga ese cartel, eso no representa a los canarios, de ninguna manera. Desde luego a mí, si ese cartel se repitió en otros múltiples carteles en la manifestación para mí careció de total valor. Y además hemos empezado a tirarnos piedras sobre nuestras cabezas. Si a eso le unimos que hay banderas soviéticas, que no rusas, soviéticas, es decir, comunistas, pues uno entenderá que lo que están ahí participando no es que quieran una Canaria que diga basta ya. Lo que quieren es una Canaria comunista, izquierdosa y miserable, en donde la pobreza lo invada todo. Porque además, claro, ahí enfrente en Marruecos no se están quietos y se van a seguir haciendo hoteles porque allí, repito, como dije ayer, el terreno es más barato, la mano de obra es más barata, la seguridad la impone una dictadura y por consiguiente terminarán por comernos la tostada, si es que tenemos tostadas para comer. Tenemos a la presidente, siempre me equivoco, del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que también se apunta al populismo barato, acojonados todos porque hayan salido 100.000 personas a la calle, que tendrán que comerle el turismo, todas y cada una de ellas, directa o indirectamente. Sale Rosa Dávila y dice que sí, que hay que buscar otro modelo porque hay turistas por todos lados. Hay que ser muy mentecata, y perdóneme señora Dávila, para decir una bobada como esa. Hay que ser muy mentecata para sostener una bobada como esa. Porque ahí enfrente, en Marruecos, se van a seguir haciendo hoteles. No tenga ninguna duda. Y mientras eso ocurre, nosotros aquí tirándonos piedras contra la principal fuente de ingresos de Canarias, ya la pobreza se extiende, como todo el mundo sabe. Esta es otra fotografía, en este caso de ayer, de una persona durmiendo en los bancos de Messi López. Y queremos más pobreza. Porque los comunistas, los socialistas, la izquierda miserable, lo único que sabe es hablar de miseria. Eso sí, para los que protagonizan esas miserias, después subvenciones. Cuando no haya empresas que paguen sus impuestos, a ver de dónde va a salir el dinero para las subvenciones. Hablando de subvenciones,
hoy la provincia entrevista a una persona supuestamente lideresa de derechos humanos, que es lo peor que le puede ocurrir a Canarias. Cuando las consecuencias de la inmigración ilegal y de las ansias expansionistas marroquíes se haga efectivo, tendremos que acordarnos de la cara de esa señora que entrevista a la provincia hoy y que la pone como lideresa de derechos humanos. Es todo lo contrario. Y ahí tengo un dossier enorme sobre ese tema. Por cierto, esa manifestación del sábado propició que la reunión que tuvo Marlaska con los ministros de Interior de Chipre, Malta, Italia y Grecia en Gran Canaria fue una reunión apacible. Nadie fue a protestar al ministro Marlaska de la invasión que está sufriendo Canarias. No, nadie fue allí a decirle la pésima gestión en inmigración del gobierno de España está arruinando Canarias. La seguridad de los canarios, como ha aumentado la delincuencia que todos conocemos, y no les quiero contar lo de las violaciones porque eso es un disparate. Nadie fue a protestar a la puerta de esa reunión. Estaban todos en la manifestación diciéndole turistas, go home, inmigrantes, welcome. Por cierto, hablando de Marruecos, de nuevo, se detecta, ya es de forma habitual que las fresas que vienen de Marruecos con hepatitis pasan la aduana como Pedro por su casa. Y aquí hay líderes de Coalición Canaria, un miserable que está de Coalición Canaria en Fuerteventura, que no digo su nombre porque le he dicho miserable, que quiere abrir la línea Tarfaya-Fuerteventura. Resulta que Marruecos es un país tercero que utiliza pesticidas que prohíben en España y en el resto de la Unión Europea, que a pesar de los pesticidas las importan con hepatitis. Y yo les digo, tiren las fresas de Marruecos al mar, una patada en el trasero también a los que las importan, y vayan a Valsequillo y compren la fresa de Valsequillo, esta que están viendo ustedes, porque a lo mejor es ligeramente más cara, pero es canaria, se produce aquí, con toda la garantía, con mano de obra aquí, y el dinero se queda aquí. Y como es un producto de Gran Canaria, en el caso de Gran Canaria, pero cualquier producto de cualquier isla, había que apoyarlo, en lugar de traer la porquería que traemos de Marruecos, como la que les he hablado antes. En fin, nos vamos. Mañana volveremos, más o menos, a la misma hora.